Muy bien en la Universidad de Cuyo, realmente pasamos un muy grato momento, lo agradezco. Y bueno, estamos todos, supongo, somos todos amigos. Me manché con Tuco, entonces me cambié la camisa, tenía una blanca, ¿te acordás? Ahora me puse esto, pero me pasa siempre con Tuco, porque eran unos tagliatelli que dan vuelta así y inexorablemente. Bueno, gracias por la invitación a la Universidad de Cuyo, es un gusto estar aquí. Vamos a hablar sobre emociones y sentimientos, vamos a tratar de rescatar eso. Si tengo el aparatito ese para avanzar, eso, tranqui, sin estrés. Mientras viene esto y después lo agarro, el tema radica en lo siguiente. Lo que vamos a tratar de hablar hoy es de rescatar en nosotros las emociones y sentimientos. No digo versus porque es un error, somos una mezcla de eso con razón, con las razones, con el pensamiento. Pero el tema que quisiera rescatar es para que todos nosotros nos vayamos pensando quiénes somos y cuál es el rol que las emociones y sentimientos juegan en nosotros. Este no es la proyección del slide, es el otro, ¿eh? Tranquilo que tenemos tiempo, no sobra. Hay dos power, es el otro, es uno más corto que no me acuerdo cómo se llama. Pero no importa, mientras hacen eso, mírenme un segundo acá. Vamos a suponer que tenemos 4 millones de años de evolución y que hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y que ustedes saben que millones de años atrás ¿conocen a Lucy? Lucy es el australopiteco más antiguo que se conoce. Se llama Lucy porque en su momento quien lo descubre, quien lo encuentra en el campo, se da cuenta, esto fue en la localidad etíope de Hadar, estaba escuchando Lucy en el cielo con diamantes, la de los Beatles. Entonces se llama Lucy. Es el homínido más antiguo que conocemos, una hembra de 3.800.000 años de evolución. Bueno, supongamos que acá está Lucy, y decimos efectivamente millones de años atrás, y bueno, vamos a suponer que, ¿tu nombre cuál es? Agustina. Agustina. Vamos a suponer que Agustina es Lucy. Nada personal. No, pero bien, somos los bien. dos australopitecos de 3.800.000 años atrás. Y vamos a buscar a alguien que se parezca a un australopiteco macho. ¿Puede venir usted? Vení. Sí, venite un ratito más. Tampoco nada personal. Pero esto tiene que ver con la evolución biológica de las especies. Todo lo que tenemos es el resultado de la evolución biológica y la naturaleza ha seleccionado los elementos que son de utilidad. Todo. La primera de las causas, la evolución biológica y lo que fuera. Lo cierto es que todo lo que tenemos es el resultado evolutivo. También las emociones y sentimientos. Nada es casualidad. Van a hacer este ejercicio conmigo, que es el siguiente. Ustedes fíjense que los agujeros de la nariz están para abajo o para arriba. Están para abajo porque los que nacían con agujeros para arriba, cuando llovía entraba agua, tenían sinusitis y se enfermaban y no tenían descendencia. Las cejas están acá para evitar que la transpiración nos genere infecciones, nos quedemos ciegos y no tengamos descendencia. Todo lo que tenemos es evolutivo. Las orejas, el ser humano es naturalmente malo. Somos animales agresivos, somos malos, somos dañinos. ¿Por qué? Porque somos mamíferos con visión frontal, miramos hacia adelante. ¿Por qué? Porque somos básicamente cazadores. Es decir, estamos mirando hacia adelante porque somos cazadores. Por eso la visión es estereoscópica y frontal. Los animales que miran a los costados solamente se defienden. Como miro para adelante y debo cazar, las orejas están hacia adelante. ¿Para qué? Para captar el sonido. Fíjense ustedes y hagan el siguiente ejercicio conmigo. Hagan esto mientras yo sigo hablando. Usted también, señor, hágalo así. Mientras estamos hablando y ustedes me van a estar escuchando con tipo Topollillo o Riquelme. Están así y me están escuchando a mí. No vayan a hacer lo que yo hago. No, seguí haciéndolo. Y no vayan a hacer lo que yo voy a hacer ahora, pero ustedes me están escuchando con una determinada intensidad porque los parlantes van hacia sus pabellones que están ampliados. No hagan lo que voy a hacer yo. Pero cuando les digo ya, no lo hagan ahora, van a cambiar las orejas, no ahora, y van a hacer esto que estoy haciendo yo, cambiando totalmente la audición. ¿Entienden? ¿Me expliqué lo que quiero decir? Bueno, entonces, mientras ustedes me escuchan, y yo voy a seguir hablando sin parar, hacelo de vuelta, sigue haciéndolo. Entonces, así, yo ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, mientras yo sigo hablando, hagan todos esto, y van a ver cómo cambió el mundo, cambió el sonido, es sorprendente, en nada, todo tiene una razón de ser. Todo el cuerpo tiene una forma, cada uno de mis órganos
tiene una forma que ha sido seleccionada por la naturaleza para tener mayor facilidad de descendencia. ¿Me expliqué hasta acá? Bueno, lo mismo pasa con las emociones. Millones de años atrás, para evitar que los predadores nos comieran, la naturaleza seleccionó el miedo. Entonces, un australopiteco, ella, Lucy, millones de años atrás, vení Lucy acá, desarrolló el miedo. Es la primera emoción seleccionada por la naturaleza para que cuando venga un tigre, diente de sable o lo que fuera, ella se asustase y pudiera o defenderse o salir corriendo o defender a sus crías. ¿Me expliqué hasta acá? Y de hecho, tomen esto, lo vamos a volver ahora en un instante, la emoción más antigua que desarrollamos se llama miedo. Y tiene un circuito neurobiológico muy bien estudiado, de hecho es el circuito neurobiológico más estudiado en nuestro cerebro, que es el circuito neurobiológico del miedo. Y hay alteraciones y patologías del miedo. El miedo, hay un dicho que dice, el miedo no es sonso. Y es verdad, porque sin el miedo no nos hubiéramos defendido. Lucy nos hubiera defendido contra un predador y no estaríamos acá, no estaría la Universidad de Cuyo. Gracias al miedo nos pudimos defender. Nos alerta. Es una emoción esencial y es la emoción evolutivamente más antigua. Como tiene un circuito evolutivo tan antiguo, es muy claro en la estructura cerebral. Y en esa estructura hay variables del miedo que hoy conocemos como los miedos chiquititos, pero sostenidos en el tiempo. ¿Qué es un miedo chiquitito sostenido en el tiempo? La ansiedad. Los cuadros de ansiedad utilizan el mismo circuito neurobiológico del miedo. Y ahí tenemos la ansiedad generalizada, el TOC, trastornos obsesivos compulsivos, el ataque de pánico, las fobias. Circulan por el mismo circuito neurobiológico del miedo. Volvemos a Lucy. Lucy está ya 4 millones de años atrás. Lucy fue la primera, después podemos discutir, porque antes caminábamos en 4 patas, como estoy yo ahora, en 4 patas. El macho venía y tomaba a la hembra por detrás, y tenía relación sexual y se iba corriendo. De hecho, el macho, como lo es hoy, era más agresivo que la hembra. De hecho, el macho actual es más agresivo que la hembra. Esto no justifica la violencia de género en lo absoluto, porque en el medio de estos 4 millones de años de evolución, nuestra capacidad de los lóbulos frontales ha desarrollado la cultura y la integración social. Pero es obvio que el macho tiene mayor conducta agresiva que la hembra y mayor capacidad de hacerlo. Por eso la población carcelaria es más de un 90% de hombres y menos porcentaje de mujeres, y muchas de esas mujeres lo son en virtud de los hombres, porque son mulas o lo que fuera. Repito, esto no justifica la violencia de género, pero las amígdalas cerebrales del macho son más grandes que de la hembra y tienen que ver con el manejo de la ira. Al macho ancestral que no lo alcanza el control de la ira en relación al género es porque no se adaptó culturalmente. Ella tiene 4 millones de años atrás, desarrolla la emoción miedo. Cuando caminaba en 4 patas, el macho la tomaba por detrás y se iba rápidamente. Era un episodio estresante para la hembra, porque el macho era más agresivo que la hembra y ella solo lo aceptaba en la ovulación. ¿Me expliqué hasta acá? ¿Me voy explicando? Pero era riesgoso tener un acercamiento con el macho. Es por eso que ese circuito del miedo, ese circuito de la agresión, quedó hiperactivado desde la hembra ancestral. Y ese circuito neurobiológico que está muy estudiado, al quedar hiperactivado, determinó que las mujeres tengan mayor facilidad para descargar ese circuito neurobiológico, y de hecho hoy todas las patologías de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, fobias y pánico son el doble de frecuentes en la mujer respecto al hombre. Esa es la razón por la cual la mujer tiene más trastornos de ansiedad. Gracias. Tiene más trastornos de ansiedad que el hombre. Fíjense cómo viene esto. Pero ella aceptaba al macho en el momento de la ovulación, porque debía ser así para aceptar la relación. La mujer vencía el miedo, la hembra ancestral, Lucy, vencía el miedo, pero fundamentalmente en la ovulación. No sé si me explico. Las hormonas también son conductas. Y ustedes saben que el ciclo hormonal hace que una mujer no sea la misma mujer al principio del mes fértil que el último. Todos están haciendo así porque saben que es así.
Y premenstrual saben que el hombre tiene que tener más recaudo, ¿o no? Porque las hormonas son conductas. Y si esto va para los muchachos, si vos sabés en qué día ovula una mujer, el día antes le tenés que pedir el teléfono, es más probable que te lo dé. Por lo mismo que Lucy, no hay que ser reduccionista, ¿eh? Pero que somos un resabio evolutivo, no hay duda. Al ponernos de pie, y ahora sí miren acá, porque ahora empieza el macho ancestral, al ponernos de pie pasó algo trascendente. ¿Y qué es lo que pasó? Cambió la forma del cuerpo, cambió la cadera, cambió la evolución del encéfalo. La cadera se hizo diferente, el canal del parto se hizo diferente y nuestras crías cada vez empezaron a nacer más inmaduras. La cría de mamífero sapiens, nosotros, nace inmadura. Por eso un bebé necesita mucho tiempo de la familia, ¿sí o no? Esto es obvio. ¿Qué seleccionó entonces? Porque recuerden que antes, este es el australopiteco ancestral. Recuerden cómo antes se tenía relación sexual, el macho por detrás. Cuando evolutivamente requerimos evolutivamente que macho y hembra, en lugar de separarse después de la cópula, necesitamos que se mantengan juntos. Para que eso sucediera, nos pusimos de pie, hubo una cantidad de cambios biológicos, y al ponernos de pie, las parejas que tienen más descendencia evolutiva son las que desarrollaron el primer sentimiento ancestral. La primera emoción fue el miedo. Pero sentimiento es otra cosa, que es lo que vamos a ver ahora. Sentimiento es otra cosa, que vamos a ver. Con lo cual, macho y hembra se pusieron de frente, nos pusimos de frente, los órganos sexuales cambiaron, el órgano sexual del macho se hizo más anterior, el de la hembra también, y pudimos tener... Quédense tranquila que no va a pasar nada, ¿eh? Esto no va a ir más allá de esto, pero empezamos a vernos de frente, y al vernos de frente apareció el amor. Es decir, la tendencia a mantenerse siempre con la misma pareja tiene que ver con la aparición seleccionada de un sentimiento que es el amor. No sé si me explico. ¿Qué es lo que hizo Lucy, la hembra ancestral? Al ponernos de pie, ¿tu nombre es? Valentín. Valentín. Hizo que a Valentín le sobren los miembros anteriores. ¿Y qué hizo la hembra? Lo mandó a cazar. Andá, levanta los brazos, Valentín, a buscar comida. Y ahí desarrolló determinadas características del cerebro masculino. ¿Pero qué hizo él? A vos también ahora te sobran dos brazos, dos patas anteriores que son brazos. Y como nos pusimos de pie y el encéfalo de nuestras crías nace inmaduro, con tus manos lo vas a mantener más tiempo dándole el pecho. Y ella empezó a ser cuidadora de las hembras de al lado y de las crías. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? Cualquiera contestaría que la prostitución. Dícese popularmente eso. No es cierto. La más antigua del mundo es la comadrona. La hembra que ayuda a la hembra de al lado a tener cría. Por eso la mujer desarrolla un cerebro con determinadas características que tienen que ver con el cuidado. ¿Por qué? Porque somos un resultado evolutivo. Cuando esto fue avanzando, entonces aparece el sentimiento amor. Y por ahora, gracias a los australopitecos y les damos un aplauso a los dos. Entonces, dicho esto, que ganamos tiempo para desarrollar esto, lo que a mí me llama la atención es que solamente con 3 colores, ustedes saben que todos los colores son mezcla de colores, y los 3 colores básicos determinan todos los colores de la naturaleza. Estos son los 3 colores básicos de la retina, de los conos y bastones que al recepcionar la luz lo decodifican respecto a su característica biológica en rojo, verde y azul. Son los colores básicos retinianos. Es decir, y la mezcla de esto, sabemos que en partes iguales da un color que es la conjunción de todos los colores, que es el blanco. La ausencia de color, ¿qué color da? El negro. Se me ocurrió pensar en una metáfora para poder expresar lo que somos nosotros acá. Solamente 3 colores dan todos los colores de la naturaleza. No pasa nada más que con eso, la música. 7 notas musicales dan toda la música.
La novena sinfonía son solamente 7 notas musicales. Es llamativo, de hecho, del Big Bang, 14.000 millones de años para acá, de hecho, son pocas las sustancias que forman casi todo el universo conocido. La escala periódica de elementos de Mendeleev no tiene tantas. Y de hecho, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno forman prácticamente casi todo el universo. ¿Qué es una emoción? La emoción es una vivencia. Es una vivencia. A ver si puedo transmitir esto. Todos sintieron miedo, es verdad. La emoción es una vivencia experiencial, eso se llama emoción, que tiene rostro. ¿Por qué? Porque tiene millones de años de evolución y es parte de un programa neurobiológico evolutivo preestablecido. Y ponemos rostro de miedo cuando sentimos miedo y rostro de alegría cuando sentimos alegría. Pero no es aprendido, es parte de un programa biológico. Un ciego de nacimiento va a poner cara de miedo o cara de alegría cuando sienta miedo o alegría y jamás las vio. No sé si me explico. Una emoción, por definición, tiene rostro. Y las emociones llamadas básicas son 6, a la que agrego una por un motivo que después les comento. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa. Tienen rostro porque vienen de la época en que nosotros nos comunicábamos solamente por vía no verbal. Es una forma de comunicación ancestral. Hagamos este ejercicio. Pongamos cara de alegría. Cara de alegría. Ahora miren al de al lado. ¿Qué cara tiene? Cara de alegría. No hace falta que diga estoy contento. Es una forma de comunicación que despierta conductas. Viene de movere, moverse, emoción, que implica acción. Tenemos una emoción toda vez que al tener esa emoción implica una acción determinada, que es alejarnos o acercarnos de algo. Básicamente, hay otras clasificaciones de emociones. Miedo, ira, alegría, tristeza, asco, sorpresa, desprecio. Después vamos a ir al desprecio, que es evolutivamente un poquito más moderno, porque le agrega a la emoción cierta función cognitiva del lóbulo frontal, que después vamos a adentrarnos. Las emociones básicas dan origen a todos los sentimientos. El sentimiento es algo distinto. Una emoción tiene 3 elementos: la reacción física, la reacción expresiva o conductual y la vivencia experiencial. La vivencia experiencial es lo que vos sentís. La reacción expresiva o conductual es la cara que recién pusimos de alegría, tristeza, asco, sorpresa. Y la reacción física es la conducta física que ante el miedo hay para comunicarnos con los demás. Toda emoción biológicamente tiene esto. Una mezcla de emociones tamizadas por el procesamiento del pensamiento, diríamos una mezcla de emociones mentalizadas, determinan los sentimientos. A mí me toca hacer un libro que se llama Emoción y Sentimientos. En la tapa del libro dice 3 cosas, una subliminal y una que es la bajada. Dice emoción y sentimientos y abajo dice no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. ¿Por qué? Porque la evolución biológica de estos 4 millones de años de evolución hacen que todo este periodo hayan sido emoción y sentimientos. Pero la aparición de las funciones cognitivas, el pensamiento y la razón, tiene 50 o 70 mil años de evolución nada más. Es decir, menos de un escalón. No sé si me explico. Pero el resto es todo emoción y sentimientos. Esto es importantísimo porque acá está energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado. Acá está la Universidad de Cuyo. Acá está el pensamiento. Y es extraordinario. Pero sobre la base de emociones y sentimientos ancestrales evolucionados. Cuando estamos por hacer... y en la tapa dice emoción en rojo y sentimientos en azul. Eso es lo subliminal. ¿Por qué dice emoción en rojo? Porque la emoción es aguda, intensa, como brasa caliente y dura poco tiempo. No hay emoción que dure mucho tiempo. La emoción dura casi nada. Casi nada. Se va en minutos u horas. Nadie tiene una emoción durante 24 horas. Es muy difícil. La emoción dura poco. El sentimiento no es agudo ni intenso.
pero puede durar mucho tiempo o toda la vida. Por eso uno es rojo y el otro es azul. Recuerden que el sentimiento es un procesamiento del lóbulo frontal y de otras áreas respecto a una conjunción de emociones básicas. Comentado esto, lo llamo a Ariel Tarico y le digo, Ariel, mira, estoy haciendo un libro así, 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 y tengo fotos de banco de emociones básicas que paso en la facultad, pero me gustaría, hoy cuando vayan a casa pueden googlear emociones, van a imágenes y van a ver un montón de imágenes de banco de lo que acá tenemos con Ariel. Yo lo llamé a Ariel, que le gusta mucho la medicina, y le dije, mira, nos podemos reunir, y nos reunimos de hecho en un estudio de fotografía. Yo llevaré un cerebro prástico muy bueno que tiene todas las áreas, es el que usamos en la facultad, que tiene distintas áreas muy fino, y les comenté dónde nacen las emociones, los sentimientos y distintas áreas. Y después hicimos fotografías. Esta es una cara de miedo que puso Ariel como emoción básica. ¿Esto cara de qué es? De enojo, de ira, ni hace falta explicarlo. Pero vas a ver que te muestra mucho, en forma amenazante los ojos, mucho del blanco del ojo. El blanco, el hombre es uno de los animales que más blanco en el ojo tiene, porque eso permite comunicación. Permite comunicación. Y está mostrando los dientes, porque en este caso particular te quiere comer. Y ves la fascia expresiva de alta tensión. Es claro, ustedes inmediatamente dijeron, esto es ira. ¿Y esto qué es? No hace falta ni expresarlo. Se ven los dientes, pero de un modo totalmente distinto. Y cuando hay alegría, hay comunicación y se va el miedo. Fíjate vos que cuando uno tiene alegría con alguien, se te bajan todas las defensas, hay confiabilidad. La risa y la alegría comparte confiabilidad con el de al lado, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo es las fotos de nuestros políticos en campaña? Con alegría para que los votemos. Después vemos qué pasa, pero con alegría para que los votemos. Ningún político accedería, ni acá ni en ninguna parte del mundo, con una cara que no sea de alegría, porque tiene que demostrarnos millones de años de evolución de confiabilidad, de que no te van a traicionar o lo que fuera. Necesitan que vos confíes. ¿Esto cara de qué es? No hace falta ni expresarlo. Fue tan fuerte cuando hizo la evocación de la tristeza que empezó a llorar. Esto es una lágrima, que se ve acá abajo. Esto es una lágrima. De cómo se emocionalizó, cómo expresó. Las lágrimas pueden expresar también alegría. Pero una lágrima de alegría tiene distinta composición química que una de tristeza. La constitución proteica es diferente. Es sorprendente la evolución biológica. ¿Y esto qué es? Asco. Sin duda. No hace falta que diga asco. ¿Y por qué? Porque es evolutivo. Cerrás la boca porque te da asco, no querés que esa comida putrefacta de millones de años atrás te llegue ni a vos ni a tus crías. Elevás el labio superior para tapar la nariz y que no te lleguen los olores incómodos, y estás cerrando los ojos para que no te lleguen las sustancias que puedan generar irritación a las conjuntivas. No es casual el asco. Evolutivamente se puede sentir asco por alguien. Evolutivamente, pero ancestralmente tiene que ver con la aparición de sustancias. ¿Y esto qué es? No hace falta ni avisarlo. Es asombro. Algunos discuten si es una emoción básica porque en principio el asombro podría ser la primera parte de casi todas las emociones. Y esta es la denostación o desprecio. Esto ya tiene un componente, yo desprecio al otro y hago una cara volitiva o pensante de desprecio. No es tan espontáneo. No sé si me explico. De hecho, ¿por qué la pongo? Porque es la primera de todas las fotos, la primera de todas las expresiones que tiene algo del lóbulo frontal, de pensamiento, de cognición, de decisión de denostar. De hecho, como así es la primera asimétrica de toda la saga. Todas las demás tienen características más básicas, elementales, ancestrales, simétricas. Por distintos motivos que tienen que ver con inervación, etc. Un sentimiento, y volvemos, es la comprensión consciente, la elaboración, la mentalización, entre comillas, de una emoción básica que entonces se hace sostenida en el tiempo, algunas veces toda la vida. Amor, ya lo dijimos, la ancestral más vieja, fe, culpa, vergüenza, odio y sucesivamente. La culpa. ¿Es bueno tener culpa? ¿Cómo que no? Todo lo que tenemos es bueno. Recuerden que todo lo que tenemos es el resabio evolutivo de una necesidad.
tener culpa es bueno, el tema es la dosis. La culpa es necesaria para sentir culpa en un grupo o en un concierto social y saber que hemos transgredido una norma y generamos un daño. Al sentir culpa, tenemos intención de reparar. Y solamente tenés intención de reparar si te diste cuenta que transgrediste. Eso es culpa. Por supuesto que el exceso de culpa es inmovilizante y daña nuestra autoestima. Y la falta nos constituye en psicópatas, que no nos interesa el daño al otro. Es una cuestión de dosis. El estrés, ¿es normal tener estrés? Sí. Por supuesto. Si no tengo, ¿es normal tener azúcar en sangre? Sí. Por supuesto, hasta un nivel. Por encima de ese nivel es diabetes. El estrés hasta un nivel está bien. Por encima es distrés o estrés patológico. Esto tiene que ver, y podríamos analizar cada una de ellas, y tiene una finalidad biológica seleccionada. El tema es la proporción. Entonces se me ocurrió pensar lo siguiente. Si 3 colores básicos dan todos los colores de la naturaleza, 7 notas musicales da toda la música de la naturaleza y solamente 6 emociones básicas nos constituyen y su mezcla racionalizada o mentalizada dan todos los sentimientos sostenidos en el tiempo. Pasa lo mismo que con los colores, pasa lo mismo que con las notas musicales. Hay varias clasificaciones de emociones. La primera es emociones negativas y positivas. Las emociones positivas son las que me acercan a las cosas. Es la cara de una emoción de alegría. Por eso vos te acercás al otro ante la alegría, porque te acercas, una emoción positiva. Entonces los científicos clasifican las emociones en positivas cuando uno se acerca a las cosas. Y en negativa cuando te genera un rechazo. La tristeza. Uno tiende, pero no quiere decir que esté mal. La tristeza implica comunicar al otro una pérdida. Y el otro va a tener, debiera, por empatía, tener solidaridad. Por eso la tristeza sostenida en el tiempo no se medica, se procesa. Lo que se medica es la depresión, que es una entidad nosológica, patológica. Pero la tristeza no se medica, ninguna emoción se medica. Si no vivimos como hoy está sucediendo, una sociedad medicalizada, buscando en un fármaco lo que el fármaco no te puede dar. Entonces se me ocurrió pensar que si clasificamos en positivas y negativas, sin que eso tenga que ver con que estén bien o mal, pero evidentemente, tanto en emociones, el odio es negativo. Y así sucesivamente. Y si le damos un color, si le asignamos un color, y le asignamos un color, por ejemplo, para redondear un poquito más lo de la emoción positiva o negativa, todas sirven para algo. El tema es la proporción. Un caracol de jardín, ¿vieron que viene moviendo así y está caminando tranquilo? ¿Vieron que tienen las... ¿Qué son esos que mueven? Antenas, exactamente. ¿Y en la punta qué tienen? Son tentáculos y en la punta tienen ojos. Si usted los toca, ¿qué hace el caracol? Se retrae. Es una emoción negativa que tiene el caracol protectiva. Ahora, si el caracol en una noche de verano, como puede ser hoy, conoce otro caracol, se enamora y pasan la noche juntos, digo, eso es una emoción positiva y de hecho van a estar juntos durante entre 4 y 7 horas. Más respeto por el caracol. Es una emoción positiva. ¿Qué somos? Una mezcla de emociones positivas y negativas. En esa metáfora que quiero transmitir, vamos a hacer de cuenta que hay emociones negativas que necesitamos. ¿Vieron la película Intensamente? La negativa, que era la tristeza, termina bien. Quizás a uno no se da cuenta, pero termina bien porque es necesaria la tristeza para procesar una pérdida y conectarme con el otro y entender al otro. Pero si hacemos que las emociones y los sentimientos estrictamente negativos sean de color oscuro, de manera tal que los peores sean negros, y si hacemos que las emociones y sentimientos positivos sean muy floridos y sean como un arco iris, su mezcla daría o el blanco o el negro. Si en esta metáfora emocional y de sentimientos licuamos como si fueran frutas las emociones positivas y negativas, yo no estoy viendo ahora personas, estoy viendo licuadoras. Cada uno de nosotros somos una licuadora de emociones y sentimientos que nos habitan. Y en tanto ellos somos diferentes personas. Nuestras diferencias no son cognitivas, son emocionales y sentimentales.
quienes somos tiene más relación con nuestra pantón de color emocional y de sentimientos que con lo cognitivo racional. No sé si logro explicarme. Y si hubiera un licuado que fuera absolutamente negro, porque todas las emociones y sentimientos son oscuros, el producto del licuado sería un negro. ¿Logro explicarme? Y si yo encuentro un licuado negro, es decir, que el producto de toda esa carga emocional da negro porque sus emociones y sentimientos son negativos, tengo esto. Contrariamente, si las emociones y sentimientos que nos habitan son buenos, o su mezcla es colorida, o en su extremo, en cualquier persona, fuera la mezcla de esos tres colores básicos determinando un blanco, sería un pantón de colores que determinaría un licuado diferente, como esto. En el medio de ambos extremos estamos todos nosotros. El tema es si sabemos cada uno de nosotros cuáles son nuestras emociones y sentimientos que nos habitan. Lo que dijimos al comienzo es que tratamos de rescatar qué emociones y sentimientos nos habitan y a los demás. ¿Qué es más importante? ¿El pensamiento o el corazón en términos de metáfora? Bueno, lo que tratamos de rescatar hoy es el sentimiento y la emoción. Por supuesto que ambas cosas. Por supuesto que ambas cosas. Hoy nos toca emoción y sentimientos. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Nos tenemos que ir pensando esto. Quizás creemos que somos racionales, no lo somos. Ninguno decide algo por razón, decidimos por emociones. Cuando usted vota, está votando por emoción. Tiene mucho que ver con eso. El corazón decide y el corazón decide y el cerebro justifica. Nos inventamos explicaciones para decir por qué. Uno explica un montón de cosas por qué hace tal cosa y la hace porque se le canta. Pero después nos la explicamos para que socialmente sea atendible. Fíjense en la importancia de emociones y sentimientos. En el año 98, en el Mundial de Fútbol, Argentina-Inglaterra, no muchos años después de la Guerra de Malvinas, en un campo de juego, la camiseta argentina y la de los ingleses. El partido fue terrible, muy competido, no se define en el primer tiempo, no se define en el segundo, era terrible, y se pasa a los 30 minutos complementarios, tampoco se define, y tuvieron que ir a penales. En la rueda de penales, el arquero argentino Roa ataja un penal del inglés Batty, y en ese momento Inglaterra, en cuartos de final, queda fuera del Mundial. ¿Cuál es la anécdota? No es deportiva. La anécdota es que ese día y los 3 que siguieron, ese día más 2 días más, durante 3 días, la tasa de infartos agudos de miocardio e internaciones cardiológicas en Inglaterra se triplicaron. Y murieron más ingleses que en la Guerra de Malvinas. Impresionante. Esto está publicado en el New England Journal of Medicine y hay mucha publicación muy rica respecto a esto. Esta es la enfermedad del corazón roto o Takotsubo. ¿Qué es esto? Es un paciente que ingresa por guardia médica con dolor de pecho, ingresa, hacemos un electrocardiograma compatible con infarto agudo de miocardio, ecocardiograma compatible con infarto agudo de miocardio, análisis de sangre compatible con infarto agudo de miocardio, le hacemos una coronariografía, a ver dónde está una arteria coronaria tapada para poner un stent o un bypass, y cuando hacemos la coronariografía vemos que las arterias coronarias están sanas. Tiene comportamiento de infarto agudo de miocardio, generalmente acompañado de insuficiencia cardíaca, mal pronóstico, 5 o 7% pueden morir, y si el tratamiento es bueno, tiene buena evolución. Me tendría que preguntar, ¿qué tiene interesante esto? Pregúntenme, díganme, ¿qué tiene interesante esto? ¿Qué tiene interesante esto? El 95% son mujeres, que en las semanas anteriores o meses anteriores tuvieron un dolor emocional, una ruptura de vínculo emocional, una separación matrimonial o la muerte de alguien querido. Se llama enfermedad de Takotsubo, disquinesia apical idiopática, miocardiopatía por estrés o enfermedad de corazón roto, broken heart. ¿Por qué?
Porque la mujer tiene un corazón más sensible, por una cuestión de metabolismo del calcio y de las membranas celulares, a determinadas cuestiones emocionales. Se llama enfermedad Takotsubo. Takotsubo porque en un estudio que se ve parte del corazón, ventrículo izquierdo, como esto, que normalmente debiera ser triangular, tiene la forma de un jarrón de la dinastía Ming. ¿Ven que parece un jarrón? Esto es un ventriculograma, es una visualización de la parte interna del ventrículo izquierdo, digamos, de la cavidad. Y lo describieron los japoneses, se llama Takotsubo no por el quien lo describió, sino porque dijeron, esto es parecido a un jarrón de Takotsubo. El jarrón de Takotsubo es el jarrón que utilizaban los antiguos japoneses para un fenómeno agudo, el corazón no podía latir, tenía insuficiencia cardíaca y dolor de pecho, y parecía un infarto agudo de miocardio. Hacemos la coronariografía sana. Si sobrevivían las primeras horas o días, después iba a tener buena evolución sin stent y sin bypass. Las emociones y sentimientos son tan importantes en nuestra cadena decisoria que lo llegan a ser ancestralmente, y hoy también básicamente en la creatividad de orden emocional, en la creatividad artística. Fíjense qué interesante. Este es, Mario, y ahora te lo voy a pedir dentro de un ratito, este es Ravel. Y todos muy probablemente recuerden el bolero de Ravel. Para explicarme en esto, necesito explicar qué es meditación. Meditar es, ustedes saben que hay dos hemisferios, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El corazón tiene un hemisferio izquierdo y derecho. Hay determinadas funciones que predominan en el izquierdo y otras funciones que predominan en el derecho. El izquierdo es lógico, matemático, secuencial, lingüístico, racional. Es pensante. Mientras que el derecho es más holístico, es musical, es creativo, es espiritual, etc. Somos la conjunción de ambos. Sucede que Ravel, mírenme, es increíble esto. Ravel empieza a desarrollar una enfermedad de demencia parecida al Alzheimer. Pero no era un Alzheimer. Hoy sabemos que era la llamada demencia de Pick. Cuando nosotros vemos un paciente en el hospital, lo primero que hacemos al ver un paciente que empieza con demencia es si tiene tendencia a un Pick o a un Alzheimer o a una alteración vascular diseminada. No todo es Alzheimer. Muchas veces se tiene Alzheimer y no es Alzheimer. Muchas veces lo es, pero para saber necesitas biopsia cerebral. Pero resulta que el PIC es una alteración muy particular, muy particular, en la cual ese cuadro demencial, que no es Alzheimer, tiene tendencia a la obsesión, a la compulsión y a las conductas repetitivas. ¿Me expliqué hasta acá? Ya dijimos que hay dos hemisferios, el izquierdo es lógico, matemático, secuencial, lingüístico, racional, el derecho es creativo, el derecho es musical, es artístico, identifica rostros, mucho más emociones. Las emociones las identifica el derecho y las nomina, las rotula el izquierdo. Vos ves una cara, que hay comunicación, como ustedes dijeron, cuando vieron una cara de tristeza, lo detectó el derecho y lo entendió el izquierdo y le puso un rótulo que se llama tristeza. Ahí hay comunicación, somos la interacción de los dos. ¿Qué le pasó a Ravel? Ravel tuvo un cuadro de alteración como un cuadro demencial, pero no la demencia de Alzheimer, sino una demencia frontotemporal, fronto de lóbulos frontales, que después fue avanzando hacia los temporales y después hacia atrás. Al avanzar sobre lo cognitivo del inicio, solamente lo racional, liberó las funciones posteriores, teniendo conductas automáticas, obsesivas, repetitivas, secuenciales y compulsivas. ¿Me expliqué? Es una demencia distinta al Alzheimer. Pero como él era un artista, se liberó el hemisferio derecho de función. Meditar. ¿Qué es meditar? Dos hemisferios, izquierdo y derecho. El intelectivo racional, cierta lateralidad hemisférica, es el izquierdo. ¿Qué es meditar? ¿Ustedes meditan alguna vez? ¿Alguien medita? Levante la mano si alguien medita. Bueno, ahora levanten todos la mano. Todos meditamos. ¿Nunca se quedaron extasiados en una condición de éxtasis mirando un fogón? En ese momento están meditando.
al mirar en un fogón y entrar vos en la nada, ¿vieron que es esa situación? Estás llevando la atención el proceso, la atención es todo un proceso psicológico, neurobiológico, que es colocar la atención psicológica sobre un objeto determinado. Todos mis procesos psíquicos atencionales sobre una causa. Eso es una situación atencional. Si yo presto atención en ese fogón, el hemisferio derecho empieza a volar libremente y eso es meditar, es lo que sintieron viendo. Y ahí pasa que la sangre tiene menores factores proinflamatorios, interleuquinas, etcétera, 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 interleuquina 1, 6, proinflamatorias, proteína C reactiva ultrasensible, fibrinógeno, factor de necrosis tumoral alfa, sustancias que empiezan a bajar y la resonancia magnética nuclear empieza a mostrar determinadas características de orden meditativo que trae paz, serenidad, calma, reorganización del curso del pensamiento. Eso es meditar. Cuando se produce con Ravel, porque esto es un objeto focal, que es meditar, tomar concentración en un objeto focal. Si yo tomo concentración, bloqueo el hemisferio izquierdo, que se va atencionalmente a ese objeto, y entro en meditación. ¿Me expliqué? Cuando alguien reza las cuentas del rosario, independientemente de la posibilidad de existencia de Dios, entra en un fenómeno meditativo y trae paz y serenidad. Un judío que está rezando así, está en un movimiento repetitivo que le permite concentrarse en su Dios. Y un tibetano que usa la rueda ceremonial dando vueltas así, hace lo mismo. Y un mandala tibetano, ¿vieron esas imágenes simétricas? Hacemos lo mismo. No sé si me explico. ¿Por qué comento esto? Porque Ravel empieza a desarrollar la demencia frontotemporal de Pick desde el comienzo, o sea, el inicio de la patología, y empieza a tener conductas compulsivas, repetitivas. Pero él venía creando música. Y cuando empieza con este cuadro demencial, crea también música. Mario, ¿podemos poner el tema? Crea también música. Y crea el bolero de Ravel, que vamos a escuchar ahora. ¿Y qué característica tiene el bolero de Ravel? Si lo recuerdan, y ahora vamos a tratar de escucharlo, démosle tiempo a Mario, ¿logro explicarme sobre cómo funcionan ambos hemisferios? Izquierdo y derecho tienen funciones discretamente distintas. Meditar implica llevar la atención del hemisferio izquierdo en una llama o en el pranayama del yogi, que hacen cuando se concentran en el movimiento inspiratorio y expiratorio. Hay varios motivos por los cuales eso permite meditar, biológicamente hablando, pero uno es la concentración en un objeto focal, que en ese momento es el fenómeno repetitivo. Mario debe estar estresado en este momento. Pero lo cierto es que, no te hagas problema, Mario, si no podés, nada es grave. Pero si ustedes recuerdan el bolero de Ravel es un fenómeno repetitivo, continuo. Es un tema musical que él lo empieza a crear cuando empieza a desarrollar la demencia frontotemporal o demencia de Pick, que es distinta al Alzheimer. Lo tenés abajo a la derecha, Mario. Ahí en la pantalla se ve, ¿eh? Ah, bueno. Si podés, yo le sigo 2-3 minutos más y si no lo dejamos. Pero el hecho es que Ravel este es el bolero de Ravel, de Gustavo Dudamel, es un venezolano. El bolero de Ravel en esta versión dura 17 minutos y medio, algo así, es esto. Ahora ponemos en el minuto 30, Mario. Ahí está. ¿Lo escuchan? Es hermoso. ¿Qué característica tiene? Es repetitivo, compulsivo, es una obstinación. Compulsivo, repetitivo, dura casi 18 minutos y se va agregando un nuevo instrumento. Es narcótico, es meditativo. Escúchenlo esta noche en casa.
es concentrarse en la respiración, en la llama, en el movimiento ceremonial tibetano, en el movimiento del judío rezando en el Muro de los Lamentos, o de un cristiano, un católico con las cuentas del rosario. Y después va a entrar otro más. Es un mantra musical. Y ahora va a entrar otro instrumento. Y así 18 minutos. Y es cada vez más lindo y repetitivo. Un mantra musical. Se inhiben las funciones corticales anteriores, racionales, y empieza una creatividad emocional repetitiva. ¿No es increíble? Ravel aumenta la patología de la demencia frontotemporal o enfermedad de Pick, y un día está escuchando en París este tema. Fíjense. Está el oboe. Es impresionante. Y él escucha un día esto y dice: extraordinario, un auténtico increscendo. ¿Quién lo habrá escrito? Un año después muere. Es increíble. Escuchen esto. Mario, si querés lo podemos ir sacando. Fíjense, esto es un mantra musical. Es lo mismo que concentrarse sobre algo repetitivo, constante, hemisferio izquierdo, y deja volar, funcionar más libremente el derecho. Un mantra musical. Volvemos cuando puedas a los slides. Fíjense cómo, porque en realidad el cerebro tiene áreas. El tema de decir tal área sirve para tal cosa y tal área para otra es una discusión neurobiológica larga, pero lo cierto es que hay circuitos que están especializados en determinadas funciones y otros circuitos que están... Si arrancamos ahí está bien, ponela ahí como grande y nos quedamos tranquilos. Gracias. Este es Ravel. Ven acá, obsesión, compulsión, perseverancia de conducta. Estas son las características de la demencia de Pick. Esto es un mantra tibetano. Y esto es Discépolo. Te voy a estresar, Mario. ¿Podemos poner el tanguito? Dale. Vamos a poner un pedacito de un tanguito. Y esto... Discépolo, cuando busco la causa de muerte de Discépolo y sus características en vida, encuentro que en todos lados decían muere de tristeza. ¿Se puede morir de tristeza? La verdad es que en principio pensé que no, pero la verdad es que un paciente con depresión tiene más posibilidad de infarto. Y una persona con infarto tiene más posibilidad de, si desarrolla depresión, tener peor pronóstico. Pero tengo pocos elementos de diagnóstico respecto a Discépolo. No tengo electrocardiogramas, no tengo historia clínica, no tenía de dónde agarrarme. Excepto si hago biopsias de los tangos. Como una biopsia de algo, pero biopsiar un tango. Y escuchen, esto es bárbaro, ¿eh? Escucha esto. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los Bárbaro. sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrando. Podemos ir sacándolo despacito y te lo voy a pedir de vuelta cuando terminemos ahora. Entonces, se me ocurre biopsiar tangos. Y uno es de Homero Mansi, un muy amigo de él, que moría de cáncer de próstata en el Instituto del Diagnóstico en Buenos Aires. Y en su lecho de muerte, días después murió, agarra un papel y empieza a escribir un tango para su amigo Discépolo, que lo titula Discepolín. Estaba muriendo. Imagino que levantó el teléfono de Entel antiguo de Baquelita y lo llamó al gordo Pichuco y le dijo: gordo, anotate esto, te dicto un tango
para nuestro amigo Discepolo y se va a llamar Discepolín. Y si escuchás Discepolín y lo biopsiás, dice: sé lo que te cuesta ser feliz con tu cara pálida de clown, de payaso. Es una biopsia emocional, pero no es la única. Empiezo a buscar tangos de Discepolo y me doy cuenta que es un nostálgico depresivo. Eso puede condicionar muerte súbita. Podemos poner, ahora esto. Uno busca, vamos a analizarlo. Esto es una biopsia emocional. No tengo un electrocardiograma, pero tengo esto. El 1 es la mayor síntesis de la primera y segunda tópica freudiana. Del ello, del yo, del superyo, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. No hay palabra más corta que nos determine la integridad del yo. 1. Quiere decir que 1 somos nosotros. Busca es intencionalidad. Lleno es pletórico. Hasta acá no hay razón. Lleno de esperanza. ¿Qué más irracional que una esperanza? Una máquina no conoce la esperanza, conoce la posibilidad, pero no la esperanza. La esperanza es humana, no está en un chip. Esperanza, es emocional. El camino que los sueños. ¿Hay algo más irracional que un sueño? No tiene antes, no tiene después, arriba, abajo, tiempo. Podés volar, podés ir, atravesar paredes. Pueden suceder cosas que son imposibles. El sueño es, por definición, irracional, es emocional. 1 busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Y entre comillas, sabe, porque es la única palabra cognitiva, telencefálica, frontal, de toda la estrofa. Sabe, como si fuera la parte central de 2 hojas de una bisagra que se articulan. Sabe, y todo lo que sigue es emocional. Sabe que la lucha, intencionalidad, es cruel, dolor, emoción. Y es mucha. Pero lucha y se desangra. El color de la emergencia, el rojo de una luz de emergencia, no es una aceptación universal de la Organización Mundial de la Salud ni de la OMS. No es un consenso. Es una razón evolutiva. Los colores son emocionales. Nos da miedo la oscuridad. ¿Por qué? Porque tuvimos ahí 4 millones de años de evolución. Después de la noche más oscura, vienen los colores cálidos de la mañana. El celeste, los colores cálidos, el celeste, el blanco, el amanecer, las nubes. No es casual que nos traigan tranquilidad. Lucha y se desangra. Es la expresión poética más potente del advenimiento posible de la muerte inminente. Cuando millones de años atrás sangrábamos. Cuando sangrás era malo porque morías y veías morir. Entonces dice, lucha y se desangra. Sigue siendo emocional. Por la fe. ¿Qué más irracional que la fe? La fe es la creencia en algo auténtica con falta absoluta de prueba. Más irracional que la fe no existe. Que la fe que lo empecina. Todo es una emoción. Cuando busco los distintos tangos, digo, era un nostálgico depresivo. Bien tuvo en la intercurrencia de una infección una muerte súbita en su departamento. Fíjense la influencia de las emociones y hasta dónde podemos llegar. ¿Conocen esta nave espacial? Levante la mano el que la conoce. Bien, no son muchos. Esta es una etapa depresiva para mí. Porque a mí me gustaba mucho esta película, que es el Enterprise. Claro, vos la conocés. Sí, pero no digamos nuestra edad. Porque esto es de la década del 60, principio del 60. El Enterprise era de viaje a las estrellas. Aparte acá hay un predominio de mujeres. Las mujeres no recuerdan aparatos, recuerdan personas, recuerdan rostros por la evolución ancestral. La mujer tiene determinadas características que son femeninas. Brizendine, una neurobióloga americana, dice que le dio a su hija un camioncito de bombero del hermano. Y la nena agarró el camioncito de bombero y le empezó a mover así, y decir, dormite camioncito, dormite camioncito. Eso es femenino. ¿Esto lo conocen? Sí. Levanten la mano quienes lo conocen. ¿Ven que es más? ¿Recuerdan rostros? Porque esto es más potente. ¿Por qué traemos a cuento esto? Este es el capitán Kirk. Este es el doctor McCoy, el médico. Este es el señor Zulu, el de arriba, a la derecha, navegante. Y la teniente Ojura, de comunicaciones.
Pero vamos a centrarnos en el señor Spock. El señor Spock, con las orejas así, si recuerdan la película, tenía un problema con la comprensión de las emociones. Le llamaba, era muy racional, de hecho era el oficial científico. Y se consideraba amigo del capitán Kirk. Pero siempre existía eso de que cuando alguien hacía algo que tenía que ver con la emoción, él levantaba la ceja porque le costaba entender, porque no tenía facilidad para comprender las emociones. ¿Por qué sucedía esto? Y esto pasó en libros del 50. Porque el señor Spock era hijo de un vulcano, del planeta Vulcano, que eran absolutamente racionales, que había tenido a él en una relación de pareja con la madre de él, que era terrícola. Y ustedes saben que las mujeres terrícolas son muy emocionales. La mezcla de eso nació el señor Spock. Este es Spock. Ya en esa saga planteaba la dificultad de mezclar, de relacionar razón y emoción. Los vulcanos saludaban así. ¿Pueden hacer esto? ¿Hagan esto? No puede, bueno. Hagan con las dos manos. ¿Pueden hacer esto? Usted puede, usted no puede. Usted puede con las dos, usted no. Háganlo, a ver. Bueno, los que lo pueden hacer deben considerar un antecedente familiar vulcano. Sobre todo si lo hacen con las dos manos. Pero en una película más moderna... después en el Enterprise, en la saga, llega este androide, Data, que ya era totalmente electrónico, pero también se preguntaba sobre las emociones y necesitaba saber sobre emociones. Es muy interesante porque en una de las series de la saga, él quiere saber lo que siente un ser humano. Entonces le hacen un chip emocional que se le insertan en el antebrazo izquierdo. Pero para que el chip pueda sentir emoción, le tuvieron que poner 1 centímetro cuadrado de piel humana. Porque la emoción no existe sin cuerpo. ¿Es la emoción cerebral? La respuesta es sí. ¿Es un sentimiento cerebral? Sí, pero resuena en el cuerpo. Es la misma metáfora de una cuerda que vibra, pero solamente se siente cuando está afinada en el cuerpo de una guitarra. No hay emoción sin cuerpo. ¿Me expliqué? Yo sé que parece poético, pero no es poético, es real. De hecho, la teoría de Damasio, que hoy está totalmente aceptada, que tiene que ver con la repercusión corporal, explica en parte el porqué de las intuiciones, el porqué de las corazonadas. Siempre que te pasa algo, el cuerpo reacciona, porque se mueve la cuerda y vibra el cuerpo. Puede que lo sientas mucho, como palpitaciones, taquicardia o mariposas en el estómago, que te transpiren las manos, que se te enfríen las manos, o que te baje la presión. Pero casi en cualquier cosa vas a elevar o bajar la adrenalina, el cortisol, la prolactina, la adrenocorticotrofina, el factor deliberador de adrenocorticotrofina, el CRH. Algo modificás en el cuerpo continuamente muchas veces al día. ¿Me expliqué en esto? Y eso se graba en el cuerpo. ¿Ustedes tienen intuición? ¿No vieron una vez un rostro que dicen, este tipo es de lo peor? ¿Sí o no? O al revés, este me cae bien. O cuando la nena le presenta al novio y lo ven de golpe. Por ahí le cae mal o le cae bien, ¿sí o no? El novio no es ni mejor ni peor. Por ahí sí, no lo sé. Pero digo, tiene que ver con la interpretación que hacemos del otro, que es netamente subjetivo. Puede ser cierto, pero es subjetivo. Y es un aprendizaje emocional que se guarda en la memoria del cuerpo. Cuando tenemos una vivencia, esa vivencia tiene repercusión física. La sientas o no, y la guardás en la memoria a plano inconsciente. Cuento una historia. Una persona sale con amigos para tomar un café después del trabajo. Buscan y encuentran un bar en una esquina muy lindo, rojo, con grandes columnas, todo rojo, con ventanales grandes, un lugar lindo. Entran y discuten con el mozo, no la pasan bien, superan la situación, pero no la pasaron bien. Tuvo una vivencia junto con el café y los amigos de orden negativo. Y la guardó emocionalmente, pero se olvidó, en el inconsciente. Eso es una guitarra emocional. Es la cuerda que vibra
sobre el cuerpo que tenemos que se guarda en el inconsciente. 5 o 50 años después, no importa, sale con amigos, un viernes a la tarde, vamos a tomar un café. Y van cruzando una plaza y va con un amigo, así, el otro amigo hablando así, están por cruzar la calle, levantan la mirada y enfrente hay 2 bares que no habían ido nunca. Y el amigo le dice a este hombre, le dice, ¿a cuál vamos? Y él espontáneamente dice, a ese. Y van y tienen una buena café, toman cerveza, picada, la pasan bárbaro. Pero eligió el de la derecha. ¿Por qué eligió el de la derecha? No conocía a ninguno de los dos, pero decidió el de la derecha. El de la izquierda era rojo. Una vez, 5 años atrás, tuvo que elegir y eligió algo rojo. Inconscientemente, esta es la teoría de Damasio, y hoy está muy aceptada, revivimos esa situación e inconscientemente decidimos, esta cara me cae mal porque es parecida a tal o cual persona que una vez me hizo daño o le hizo daño a mi papá o a mi mamá o a mi hermana o a mi amigo. ¿Me explico? Esto explica parte, hay otros motivos, de las corazonadas. Tiempo después viene la Guerra de las Galaxias. ¿Recuerdan esto? La primera de la serie era la Estrella de la Muerte. El héroe, que es este, en un momento debe lanzar un proyectil que debe ingresar por un lado prácticamente imposible, un orificio para destruir el centro de la Estrella de la Muerte. Tenía todas las computadoras e iba perseguido por los enemigos. ¿Se acuerdan que había una espada? Y que tenía la enseñanza de su maestro, que en toda la película le decía, déjate llevar por la fuerza. Que era su creencia, era su fe, ¿te acordás? Déjate llevar por la fuerza. ¿Qué era la fe? La vibración sobre el cuerpo, una guitarra emocional, la fe, absolutamente irracional. Cuando en off aparece la voz de su maestro en el medio del combate, déjate llevar por la fuerza. Apaga las computadoras. En la central de él, ven que apagaron las computadoras, se ponen muy nerviosos, está haciendo algo ridículo y se dejó llevar por la fe. Dispara el proyectil cuando cree que debe hacerlo, sin computadoras, ingresa por donde debe y destruye la Estrella de la Muerte. Es extraordinario porque también rescata la influencia de la emoción y sentimientos en el accionar racional. ¿Logro explicarme con esto? Para ir terminando, una historia mítica comparable a la Ilíada y Odisea, David y Goliat. David era hijo de Yesé, que vivían en Belén. Era muy chiquito de cuerpo y en ese momento ingresaba en combate los filisteos o pueblos del mar contra los judíos. Había que ir al combate, pero era muy chiquito, no podía combatir. Fueron sus hermanos. Él se quedó simplemente cuidando las ovejas. Para ahuyentar los lobos, aprendió a usar una honda, que era una faja así, ponía una piedra y se la tiraba a los lobos para ahuyentarlos. Sus hermanos fueron al frente de batalla. Un día el padre, Yesé, le dice, lleva estos quesos y estos granos al frente de batalla, a tus hermanos y al comandante del batallón. David tenía emociones como todos nosotros y tenía sentimientos como todos nosotros, pero tenía un sentimiento particularmente potente. Tenía fe, creía inmensamente en su Dios, irracionalmente, porque la fe es irracional. Va a llevar los quesos y los granos al frente de batalla. Se entera ahí que todos los días un gigante de más de 3 metros de estatura, usando armadura y un escudero, desafiaba al ejército de Israel a que si alguien le ganaba en combate directo, ellos se retirarían y serían libres. Por supuesto, nadie le podía ganar a un gigante. Cuando se entera de esto, él, que era muy creyente, dice, yo voy a combatir y voy a ganar. Pidió combatir y no lo dejaron, obviamente. Pide hablar con el rey Saúl. La historia no lo cuenta, pero lo convence. Algo sucedió ahí. Y el rey Saúl ordena que le pongan el traje de combate para enfrentar a Goliat. El traje de combate era una armadura. Era muy pesado, no lo podía mover.
se sacó todo, se puso sus túnicas. Primera enseñanza. La herramienta que mejor podés usar es la que vos sabés usar. Y es la que él desarrolló. Va al frente de combate y detrás de las líneas enemigas aparece Goliat. Un gigante de 3 metros que se ríe frente a él y dice en instantes, voy a tirar tus entrañas a las aves rapaces del cielo que ya estaban dando vuelta. Él tenía 3 guijarros que puso en su morral. Al verlo, al gigante, a Goliat, sintió emociones y sentimientos. Seguramente, sorpresa al verlo emerger, asombro. Seguramente miedo, no podía ser de otro modo. Seguramente ira, porque quería vencerlo y liberar a su pueblo. Toma una piedra de su morral, lo pone en la honda, da 3 vueltas y le pega al gigante acá, que con ese solo impacto cae muerto frente al piso. Ganó por su fe. Tal vez sea mejor pensar menos y sentir más, piense menos, sienta más. No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan, y gracias por haber venido hoy acá. Gracias. Muchísimas gracias. Con emoción y sentimiento el aplauso, por favor. Gracias, Mónica. Con gusto. Gracias. Con gusto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tenemos algunas preguntitas para usted. Si puedo. ¿Hasta qué punto podemos educar los sentimientos a través de la razón? ¿Quién fue el desgraciado? Empezamos de nuevo. Aquí hay una... está bien. Vos sos la culpable. ¿Lo podemos dejar para mañana? Bueno, ese es un centro importante que a mí me interesa particularmente, que estoy evolucionando para dentro de un par de años, pero que es muy interesante. Es decir, cómo convenimos. ¿Te acuerdas que había un slide donde estaba el cerebro, el circuito racional, por dicho de un modo, y del otro lado puse a pantalla partida el corazón, ejemplificando la función intelectiva sobre la de orden emocional? Somos una conjunción de ambas cosas. Si me decís, me quedo con la emoción y el sentimiento por sobre la razón casi inexorablemente. Pero somos un producto evolutivo y debemos integrar ambas cosas. Quizás la realidad no sea solamente la razón intelectiva de un circuito racional, ni tampoco nada más que la emoción. Es una integración quizás para lo que va el ser humano, que es la integración de un todo. Quizás la integración de Occidente y Oriente. Quizás la mezcla entre la racionalidad de los pensadores de Atenas, que descubren la razón y empiezan a cuestionar los mitos para lograr las causas del pensamiento, y que la filosofía adentra sobre el pensamiento humano, una cosa extraordinaria. Presocráticos, Platón, Sócrates, Demócrito, una cosa extraordinaria. Pero también puedo ir 2500 años atrás y tener a alguien que iba a buscar solamente el justo medio de los placeres y el sufrimiento, como Siddhartha Gautama, el Buda, que llega en un momento a un alumbramiento. Quizás seamos la mezcla de ambas cosas. Yo creo que tenemos que jugar con las dos cosas, con la razón y con los sentimientos. Nunca decidir en agudo, este es todo un tema que tratamos en el hospital sobre la teoría de la decisión, nunca decidir en agudo, porque la emoción y los sentimientos nublan la razón, cuando uno debe ser básicamente racional. Pero si, por ejemplo, para elegir una carrera te gusta esto, pero te conviene el otro, y el convenir es racional y lo que te gusta es emocional, yo hablaría mucho con esa persona, y si estoy convencido que le gusta mucho una cosa, aunque el pronóstico social y laboral sea malo, le diría que haga lo que le gusta. Tiene más posibilidad incluso de lograr el bien o el éxito, o como quiera llamarlo, por la experiencia. Mi pregunta más concreta era, en esta paleta de colores que usted dice que tenemos, que hay personas que predominan lo oscuro, ¿una persona que predomina lo oscuro puede educarse racionalmente para que su paleta de colores sea clara? Lo que ella dice, si no se escuchó, es, en esta paleta de colores, si predominan algunas emociones y sentimientos negativos, por ejemplo la tristeza, por ejemplo la melancolía, ¿cómo puedo formarla y qué puedo hacer con ella? ¿Puedo mejorar
Bueno, el tema de tomar conciencia no se puede combatir lo que no se conoce. Cuando comenzamos esta charla, les dije, mi ambición en esta charla sería que se vayan pensando en emociones y sentimientos y que no somos seres racionales sino seres emocionales que razonan y que yo no estaba viendo personas sino licuadoras. En esa metáfora lo que quiero decir es que vos podés armar un licuado, podés expandir cosas. El aprendizaje emocional también es educativo, de ahí la inteligencia emocional. Fíjate que la palabra inteligencia emocional casi comulga ambas cosas. Lo que parece netamente intelectivo, que en el desarrollo de la inteligencia en principio es tan racional como la lógica matemática, de manera que los test de inteligencia emocional iniciales, posguerra, Segunda Guerra, eran matemáticos. Si vos resolvías un problema matemático bien, ibas a ser feliz y lograr el éxito. Y no es así. Y la emoción pura tal vez tampoco. Ambas cosas. El tema es tomar conciencia. Y esa es una intencionalidad volitiva, racional. ¿Qué hago yo con esto? Si tu pregunta es si yo puedo hacer algo con todo eso, la respuesta es sí. Debes tener la intención de hacerlo. Hay otra, dice, ¿qué diferencia hay entre una tristeza crónica y depresión? La tristeza crónica no existe, la tristeza es una emoción. Quizás sea el perfil melancólico. Lo que es crónico, para empezar, la tristeza no es enfermedad y la depresión lo es. La depresión requiere medicación y tratamiento porque es enfermedad sostenida en el tiempo. La depresión, o sea, distintos tipos de depresión, la persona tiene síntomas, se abandona, no se arregla. Viene una paciente o un paciente. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Cuál es el motivo de consulta? Por depresión. Y yo veo que es una mujer totalmente arreglada, pintada, con lindo pelo, pintada los labios, maquillada, arreglada. Yo ya sé que no tiene depresión. Puede tener otras cosas, pero no depresión. Veo un hombre bien arreglado, bien puesto, no tiene depresión. El deprimido se abandona. No sé si me explico. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una tristeza crónica? Bueno, tristeza es emoción y nunca es crónica. Porque la tristeza es aguda y autolimitada. Lo que puede haber es un temperamento melancólico. Y el temperamento melancólico es genético. Nuestra personalidad es un producto de la modulación entre lo genéticamente heredado más la interacción social de las experiencias vitales. El temperamento es genético, la personalidad es evolutiva. El hombre no nace, se hace. Somos el producto de la interacción entre la genética y el ambiente. Cuando Watson y Crick desarrollan el ADN, se aprende mucho y creíamos en un momento que todo era genético. No. Estos son los genes, el ADN, y esto es el mundo. Resulta que los genes se manifiestan y se exteriorizan o se reprimen de acuerdo a las experiencias de vida. El ambioma, el ambiente, es lo que modula los genes. Se llama epigénesis. Podés fumar toda la vida y no tener nunca cáncer. Podés fumar toda la vida y no tener nunca cáncer de pulmón. Pero como hay muchos genes que desarrollan cáncer de pulmón, si fumás es más probable que se expresen. Somos la interacción con el ambiente. El hombre no nace, sino que se hace. Dos gemelos univitelinos con la misma carga genética y con vidas distintas son bien distintos, aunque puedan transferirse órganos sin rechazo alguno porque tienen la misma genética. Hay varias, doctor, pero siempre apuramos nosotros. ¿Cuánto el nivel de instrucción puede controlar las emociones? El nivel de instrucción es necesario para todo, absolutamente para todo. Personalmente es una cuestión de dialéctica, por eso uno con el paciente homologa terminología. Doctor, vengo por depresión, doctor, vengo por ansiedad. Bueno, ¿qué es ansiedad? Para homologar terminología y entender al paciente y hablar horizontalmente. La pregunta exacta es... ¿Cuánto el nivel de instrucción puede controlar las emociones? La segunda palabra es la palabra control, que es difícil no nombrarla. Pero la verdad que las emociones no hay que controlarlas, hay que conducirlas. Sí hay que aprender
cómo reaccionar anticipatoriamente. Por ejemplo, en agudo no tomes decisiones, creo que lo dije antes. ¿Vieron cuando vemos en un noticiero que discuten en un supermercado, alguien saca un revólver y le pega un tiro al otro y lo mata? Esa es una emoción negativa, violenta, sobre una persona probablemente ya violenta de antemano, porque nadie lleva un revólver excepto que esté dispuesto a usarlo y ya marca muchas cosas. Pero el tema que vos podés hacer ante la pregunta, ¿puedo controlar mis emociones entendiendo que las emociones son fenómeno agudo? Es probable que no. Si yo tengo una crisis de ira, es poco probable que la controle, grite, haga algo. Lo que puedo hacer instructivamente en el desarrollo de la inteligencia emocional es prepararme anticipatoriamente a mi emoción de orden negativo y la exaltación de una emoción de ira. No sé si me explico. Yo hoy, después de ir aprendiendo, tengo más tendencia, si el término fuera controlar, a manejar la emoción. Sobre todo las negativas, las positivas no hay ningún problema. Pero las negativas tengo tendencia anticipatoriamente a saber que no me tengo que subir a una emoción de ira. Entonces, yo ya sé de antemano, vieron que la calle no está fácil. Entonces yo ya sé de antemano que si un coche en la calle me violenta por algo, yo voy a evitarlo. Y lo voy a mirar a través de la ventanilla y me voy a reír y voy a seguir de largo. No me voy a subir a eso. Sé de antemano, probablemente no lo logre, pero tengo la intencionalidad anticipatoria de saber que cuando la circunstancia venga, yo voy a manejarla y conducirla de otro modo. Porque la verdad, en los escáneres de resonancia magnética nuclear, cuando hay una reacción emocional se nubla la razón. De hecho, pasa eso con sentimientos. El amor es absolutamente irracional. El amor es una alteración de la razón. El amor es una alteración de la razón y encontrar a otro en la misma circunstancia es espectacular. Pero es irracional. El amor es una mezcla de pasión, intimidad y compromiso. La pasión es irracional. ¿Cómo? ¿De este te enamoraste? Es absolutamente irracional. Pero también hay una construcción. Le agregás algo cognitivo, evolutivo. Si no, ¿cómo es que se explica que en 7.500 millones de habitantes la mitad del mundo encuentre a su otra media naranja? Porque hay una pasión inicial y una construcción posterior. Entonces, no sé si controlar. Controlar una emoción básica es muy difícil porque cuando te da risa, te da risa. Cuando te da alegría y cuando te da ira, te da ira. Pero en términos de control, seguramente se hace referencia en general a la ira. Bueno, es difícil controlar la ira. Lo que es preferible es no llegar a ella. A eso sí se aprende. Se aprende cuando estás frío. Nos quedan 5 minutos, así que hay dos últimas preguntas. Dale. Una de ellas, ¿cómo lograr que las emociones negativas no afecten tanto? Que de algún modo ya está contestado, ¿no es cierto? Más o menos, si uno sabe, como partíamos del hecho de interpretar qué emociones nos determinan, no estaría mal que cada uno analice qué es lo que a uno lo determina y desarrollar algunas otras. Es decir, uno puede desarrollar, por ejemplo, ¿tiene lapiceras? Sí. Saquen la lapicera. El que quiere. Y el que no, trate de hacerlo sin lapicera. ¿Tiene lapicera? Hagan esto. Así como si estuvieran riendo. Es ridículo. Pero hagan así, ríanse. ¿Se dan cuenta? Se van a sentir mejor en 1 o 2 minutos. ¿Por qué? Porque una emoción tiene una expresión de rostro, porque es parte de un programa neurobiológico. Pero al revés, si pones cara de alegría, te vas a sentir mejor. Podríamos mostrar unos slides biológicos por qué pasa eso, pero vos haces eso y te sentís mejor. Le podés poner onda. ¿Viste cuando dicen ponerle onda? Los reidores en los programas de televisión te contagian la risa. Es central el reidor, porque por empatía te reís vos también, más allá de lo bueno y de lo malo del chiste. Tanto es así que cuando ves un buen actor cómico, de golpe lo ves de golpe, le miras la cara y ya te reís, pues está condicionado. Y la última, doctor Rossetti, ¿qué lo motivó a dedicarse y a estudiar esto? Bueno, tiene mucho que ver con el manejo del estrés. De hecho, lo hice desde la facultad, el síndrome general de adaptación de Hans Selye.
y en la facultad, en la cátedra de psicofisiología, que es el fundamento biológico de las funciones neurológicas, entre ellas las emociones, las cogniciones, etcétera, pero también el aprendizaje del dolor. El aprendizaje, no hay mejor crisol que el dolor. El dolor es un crisol de aprendizaje emocional. Les cuento muy cortito, la historia es larga y no es la mejor, pero en un momento yo no tenía la mejor relación con mi papá, pero por una cuestión generacional. Antes, yo tengo 60 años, no soy un pibe, pero imagínate vos, 50 años atrás era otra gente. Yo hoy sí le doy besos a mi hijo, los reviento a besos, los agarro y qué sé yo, pero en ese momento era distinto. Y cuando hice los primeros garbanzos, le pagué un viaje a Europa a mi papá y mi mamá. Yo no tenía ni pasaporte, lo cual para mí era una enorme alegría. Y de hecho en el viaje les estaba pintando la casa para que cuando vuelvan encuentren la casa pintada. Sucedió que un día mi papá me llama de España, pues justo en ese momento estaban en Sevilla, y me agradece por el viaje y me da un beso. Una cosa muy potente, fue terrible. Eso fue un jueves. El viernes llama a mi mamá llorando, diciendo que mi papá había muerto por muerte súbita en el lobby de un hotel en Sevilla. La historia de vida te marca. Nadie le hizo RCP. Tuve que ir a buscar el cuerpo, la voy a hacer corto porque no es el mejor final. Sufrí un montón. Elaboré el sufrimiento, lo elaboré bien, lo llevé bien, terminé bien, él terminó bien, porque siempre me dijo que quisiera morir con las botas puestas, los zapatos puestos, o sea, como un infarto. Mi mamá también anduvo muy bien, también me enseñó mucho, aún en su Alzheimer. Aún en su Alzheimer mi mamá me enseñó muchas cosas. Por ejemplo, me decía cómo le había ido a Matías, que era mi hijo en la facultad, y yo le decía, bien, aprobó tal materia con tal nota, que le fue, y se ponía contenta. Y me volvía a preguntar, y yo le volvía a contestar. A la tercera vez, yo me molestaba, porque me preguntaba siempre la misma cosa, que un instante antes le había dicho y se olvidaba. Cuando tomé conciencia de lo que le pasaba, y lo que me pasaba a mí emocionalmente, manejé esa emoción, no la controlé, pero manejé esa emoción, y me di cuenta que le podía dar una alegría por el mismo evento muchas veces. Claro. Era una ventaja. Y cuando, ustedes saben que en el Alzheimer, como en otras enfermedades degenerativas, se empieza a desconocer. Y lo último que se termina por desconocer son las personas queridas. Tuve la suerte que fui la última. Y me di cuenta que en un momento ya no me reconocía visualmente, porque la visión depende del lóbulo occipital y otras áreas encefálicas. Pero mantuvo mucho tiempo la temporal, independientemente y diferente a la demencia frontotemporal de Pick. Considero que era un Alzheimer. Pero sí reconocía la voz, pero ya no la visión. Hasta que me di cuenta que yo le hablaba de atrás, le decías, ¿qué haces, ma? ¿Cómo te va, Dani? Y ahí me reconocía, me iba al campo visual adelante y ya afiliaba la imagen con la voz. Entonces empezaba a enganchar la imagen y ya ahí me reconocía también visualmente. Fíjate cómo te pueden enseñar las cosas que te rodean si sabes escuchar. Bueno, gracias a todos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Me emocionado, doctor, me va a temblar la voz. Y a modo de agradecimiento vamos a hacer un regalo institucional. Se lo va a dar la coordinadora de desarrollo territorial, licenciada Gabriela Báez. Bueno, Muchas gracias, muy amable. Gracias. Con escudito y todo, gracias, muy amable. Bueno, gracias a todos por venir, muy amable. Gracias.